Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos otra vez. Vamos a hacer otro problema de selectividad. Este es del año 2024, no es ni el de junio ni el de julio, pero antes de seguir os quiero recordar que desde junio del 2025 las cuestiones teóricas ya no tienen que ver con el problema. De hecho, suelen ser un aspecto totalmente diferente. Aquí sí lo hacemos así porque son los problemas tal y como están redactados, pero que tiene que saber ya que una cuestión teórica y un problema van a ser siempre completamente diferentes. Bueno, vamos a comentar rápido este problema y pasamos a resolverlo. En una región del espacio en la que existe un campo magnético uniforme, entran perpendicularmente al campo un electrón y un protón con igual velocidad. Deduzca y represente gráficamente las trayectorias de cada una de las partículas y cómo varían sus respectivas energías cinéticas. El enunciado no se puede leer como lo he leído yo, así de rápido. O sea, hay que hacerlo más lento, más despacio, leerlo otra vez, incluso subrayar las palabras importantes, que no se nos escape nada. He visto muchas veces palabras que parecen no importantes, me las salto y me cargo un problema entero, porque me imagino cómo va a ser el problema y a lo mejor no es exactamente igual. Entonces, en este problema, básicamente que tenemos un campo magnético en el espacio, entra un electrón y un protón con una velocidad, ¿y qué les pasa? Bueno, pues ahí lo que tenemos que pensar es de la parte del campo magnético qué teoría aplicaremos a una partícula en movimiento que está entrando en un campo magnético uniforme. Y creo que he dado ya demasiadas pistas. Esa es la idea principal. Y en el apartado B es algo parecido. Un protón que entra en un campo magnético uniforme después de ser acelerado mediante una diferencia de potencial. Lo explicaré más adelante. Pero tienes que diferenciar bien. Diferencia potencial. ¿Qué significa eso? Con eso gana velocidad. ¿Por qué? ¿Cómo lo explico? Y una vez que pasa eso, entra en el campo magnético, que es un problema similar en contenido al de la cuestión teórica. Pues venga, vamos allá, ánimo. Pues vamos con la cuestión teórica. Vamos a resolverla. Voy a seguir la dinámica de que te hago preguntas, tú las piensas, das al pause y cuando termines le das al play y ves si coincide la respuesta o si no ha salido la respuesta, intenta ver por qué no la has entendido, ¿vale? Ya leímos antes el enunciado, tenemos dos partículas que entran en un campo magnético perpendicularmente y que explique las trayectorias de cada una de ellas. Entonces, ¿qué fuerza actúa sobre una carga que entra en un campo magnético moviéndose? Pause y explicamos. Pues bien, es la fuerza de Lorentz la que va a actuar. Ahí tenemos la expresión matemática, la fuerza igual a la carga por el producto vectorial de velocidad por campo magnético. Voy recordando que un producto vectorial siempre produce un vector perpendicular a estos dos. Luego F es perpendicular a V y F es perpendicular a B. ¿Qué necesitas si quieres saber la trayectoria? Pause, piensas y play. Pues bien, necesito dirección y sentido de la fuerza que actúa sobre la carga para saber para dónde va a ser el movimiento. Entonces voy a aplicar la ley de Lorentz que he dicho antes y voy a poner su expresión para calcular el vector. La carga, el vector V lo he puesto en el eje X positivo y el vector B lo he puesto en el campo magnético negativo. Vale, el dibujo lo voy a presentar más adelante, ¿vale? Quizás debería haberlo presentado aquí para que lo veáis claro, pero bueno, tú puedes hacerte tu dibujo para entenderlo. Yo elijo el campo magnético hacia dentro del papel y la velocidad hacia la derecha. Hago este cálculo y me sale que es Q por V por B por J. Ahora te toca explicar la dirección y sentido después de lo que hemos visto y hacer el dibujo correspondiente. Bueno, tenemos un electrón y un protón. Estas magnitudes que hay aquí, V y B, son módulos porque aquí ya hemos metido los signos, luego entonces no hay signos, solamente tiene signo la carga. Cuando sea el electrón, esto va a tener signo negativo y por lo tanto la fuerza va a ser negativa en el eje Y. Cuando la carga sea el protón, esto será positivo y la fuerza va a ser positiva en el eje Y. Aplicaremos la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, y la aceleración tiene misma dirección y sentido que la fuerza.
¿Qué ocurre? Que como hemos visto que f siempre es perpendicular a v, pues entonces f va a ser perpendicular a velocidad. Eso quiere decir que la aceleración que aparece aquí en el segundo de Newton es una aceleración normal, por ser perpendicular a la velocidad, que solo modifica la dirección de la velocidad, pero no su módulo. Y por lo tanto no hay aceleración tangencial. El módulo es constante y esto genera, dado que la fuerza es constante, porque los valores estos no cambian, un movimiento circular uniforme que ahora vamos a representar. Aquí tenéis el dibujo, los campos magnéticos entrantes en el papel, negativo en el eje Z, la carga positiva y la carga negativa que van entrando. Lo he dibujado para que me salga bien, por supuesto, la carga positiva arriba, la fuerza de Lorentz hacia arriba, la fuerza de Lorentz hacia abajo y produce un movimiento circular que ya hemos explicado. Vamos entonces a la última parte, que esta es más sencilla. ¿Cómo varían sus respectivas energías cinéticas? Bueno, pon la fórmula de energía cinética y ahí creo que verás claramente cuál es la respuesta. Pues fórmula de energía cinética, un medio de masa velocidad al cuadrado. La masa, ya sea el protón o el electrón, no cambia. Y la velocidad, esta de aquí es módulo, no es vector, solo es módulo. Y hemos dicho que justo el módulo de velocidad no cambia. Luego, si estas dos magnitudes son constantes, la energía cinética también lo es. Por lo tanto, la energía cinética no se modifica a lo largo de la trayectoria, es constante. Vamos a comenzar ahora con el apartado B, también lo leímos anteriormente, lo repasamos. Un protón, después de ser acelerado mediante una diferencia de potencial de 10 elevado a 5 voltios, entra en una región del espacio donde existe un campo magnético de 0,15 teslas perpendicular a su velocidad. Calcula la velocidad del protón tras ser acelerado y realiza un esquema indicando la trayectoria y calcula el valor del radio. Y masa del protón y carga del electrón, ojo, porque la carga del electrón en el programa siempre nos la da positiva, dado que es la misma que la del protón. Y tú ya, cuando sea la del electrón, tendrás que poner el signo menos que le corresponda. Bueno, pues vamos allá con los datos. Los voy escribiendo todos y voy a hacer la gráfica. El dibujo aquí lo he hecho completo, pero en realidad no lo hacemos completo. Ponemos lo que sabemos y conforme vamos avanzando vamos añadiendo cosas. Entonces, aquí básicamente podemos poner todo menos la fuerza y la trayectoria. ¿Por qué? Tenemos claro, después de ser acelerado mediante una diferencia de potencial, vale, vamos a intentar explicar eso un poquito más adelante, por eso he puesto esta línea que divide y separa las dos partes, la parte que hay campo magnético y la parte que tiene diferencia de potencial y la velocidad con la que entra aquí. Y no voy a parar en detalles ahora, mis ejes los he puesto aquí y ahora entraremos en detalle. La región 1 sometida al potencial, a la diferencia de potencial, y la 2 al campo magnético. Seguimos. Entonces, con dibujo, vamos a empezar a responder preguntas. ¿Qué pasa en la región 1? Que se está acelerando por una diferencia de potencial. Bueno, si no tienes ni idea, que en este problema es muy típico, piensa qué puede ser diferencia de potencial, ¿vale? Diferencia de potencial donde lo hemos estudiado. Y además, mira las unidades, voltios. Pues si son 10 elevado a 5 voltios, diferencia de potencial, eso es campo eléctrico. No hay otro lugar donde haya habido. Sí, podemos hablar de diferencia de potencial en el campo magnético, pero no serían voltios. Con lo cual, ya sé que estamos hablando de campo eléctrico. Por lo tanto, si hay diferencia de potencial, es que hay un campo eléctrico. Entonces, ¿qué está acelerando al protón? El campo eléctrico. Y una cosa muy importante, yo no me lo sé de memoria, no tengo por qué sabérmelo, pero sí tengo que saber que puede ser que un protón se mueva hacia donde aumenta o aumente o hacia donde disminuya la diferencia de potencial. Es decir, que este valor de 10 elevado a 5 no tiene por qué ser positivo. Es digámoslo así, un valor absoluto. Hay una diferencia potencial sin tener en cuenta hacia dónde. Pero aquí sí es importante y vamos a tener que deducirlo. ¿Vale? Entonces, vamos a seguir respondiendo. Esta es la respuesta, digamos, que yo te acabo de comentar. Pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, como es un campo eléctrico, es un campo, hay que rellenar los puntos suspensivos, seguro que lo has pensado ya, es conservativo. Muy bien, seguimos. Vale, ¿qué paso deberías dar ahora? Y hay varios caminos. Vamos a coger uno de ellos. Piensa un poco
Y puede que no sea el mismo que el mío, pero si al final te den el problema, no hay dificultad. Bueno, puedes comenzar diciendo que se conserva la energía mecánica, dado que es un problema sometido en un campo eléctrico. El campo eléctrico sabemos que es conservativo. Vamos a aplicar esto. Entonces, energía mecánica en A igual a energía mecánica en B. Energía mecánica en A, la cinética más la potencial, B, cinética más potencial. Pero ¿qué ocurre? El problema dice que partimos de un protón que está en reposo. Entonces, un protón, después de ser acelerado, entra con tal velocidad. Entonces, eso quiere decir que parte con velocidad inicial cero, por lo tanto, este término es cero. ¿Qué voy a hacer ahora? De esto que me queda aquí, despejar la energía cinética en B. Y me queda que energía cinética en B, energía potencial en A, menos energía potencial en B. Pongo un menos delante a todo esto, ¿vale? Para que me quede menos energía potencial en B, menos en A, para poder tener aquí incremento de energía potencial. Y por eso aquí delante aparece un menos. Y como energía potencial es Q por incremento de V, obtengo lo que quería. Energía cinética en B es igual a menos Q por incremento de potencial. Estoy relacionando un poco todas las magnitudes que me interesan. Y ahora, vamos allá. Signo de la diferencia potencial. ¿Cómo lo deducirías? ¿Cómo lo explicarías? Bueno, pues vamos a hacerlo a través del trabajo. No es la única manera, pero vamos a ello, ¿vale? Por la segunda ley de Newton sé que fuerza igual a masa por aceleración y por lo tanto fuerza y aceleración tienen misma dirección y sentido, ¿vale? Entonces, como el protón parte del reposo y se mueve hacia la derecha por la fuerza, la velocidad va hacia la derecha, quiere decir que en la fórmula del trabajo, fuerza por desplazamiento por coseno de alfa, el ángulo será 0 grados. Y por lo tanto, como el coseno de 0 es más 1, el trabajo va a ser positivo. Pero el trabajo sabemos que es igual a menos incremento de energía potencial y por lo tanto igual a menos Q incremento de V. Y si el trabajo es positivo y la carga es positiva, entonces el incremento de potencial tiene que ser negativo. Luego el dato correcto es diferencia potencial menos 10 elevado a 5 voltios. Y tú dices, ¿pero esto cómo se me va a ocurrir a mí? Bueno, porque si te está hablando al principio del enunciado que se acelera con una diferencia potencial, no puedes hacerlo sin más. Siempre hay que pensar un poquito. Hombre, si lo llevas pensado antes del examen, evidentemente es más rápido, es mejor. Pero alguna vez lo has tenido que haber pensado. Solo falta que despeje la velocidad desde la forma anterior. Aquí no le he dado tiempo al pause, pero es que solo despejar. Entonces, hemos visto que incremento de energía cinética menos Q incremento de V. Y despejo aquí la forma de velocidad. Raíz cuadrada de menos 2Q incremento de V partido por M. ¿Veis? Este menos, si esta carga es positiva, si el incremento de potencial lo dejas en positivo, te sale una raíz cuadrada negativa. Yo este ejercicio lo he puesto en algunos exámenes, en algunos años, y que he visto a mis alumnos que algunos cuando llegan aquí lo ponen perfecto y después, cuando ponen el número igual a raíz cuadrada con números, suprimen por toda la cara el signo menos. Porque saben que tiene que ser positivo y no se paran a pensar por qué me sobra ese signo menos. Y tiene que ser como la carga, el valor que pongo aquí, es positivo y la masa también, pues entonces solo puede venir de aquí, pues hay que buscarlo. O como mínimo, echar un poco de cara y decir, como el protón se mueve de manera que la diferencia potencial sea negativa. ¿Por qué? Porque aquí sabes que eso tiene que ser negativo, si no esto no sale. Me limito a sustituir valores y obtengo que la velocidad es 4,34 por 10 a la 6. ¿Y cómo se mueve hacia la derecha? Porque aquí yo calculo solo el módulo, pues entonces positivo en el eje X. ¿Vale? Y hemos encontrado la velocidad del protón en el momento de entrar en el campo magnético, es decir, cuando atraviesa, perdóname que vaya para atrás, cuando atraviesa esta línea de aquí, es decir, aquí, justo aquí. Vamos a la segunda parte. Vale, a ver. Ahora, toca aplicar la trayectoria, pero ¿con qué magnitud podrás hacerlo? Bueno, estoy resolviendo esto como si no hubiéramos hecho la cuestión teórica. Realmente ya lo hemos resuelto en la cuestión teórica, ¿vale? Voy a volver a explicar brevemente, pero más rápido porque ya lo hemos hecho anteriormente. Bien, metemos la fuerza de Lorentz, calculamos el valor de la fuerza de Lorentz acorde, esto es importante, esto tiene que ser congruente con lo que hayamos decidido en el dibujo. ¿Vale? Y la misma aplicación de antes, como la fuerza por la segunda ley de Newton es misma dirección y centro que la aceleración, como la fuerza es siempre perpendicular a velocidad, entonces produce una aceleración que es perpendicular a velocidad, por lo tanto es normal, no hay aceleración tangencial, y encima como la fuerza es constante, porque estos valores de aquí no cambian,
Pues la aceleración es constante, quiere decir que la aceleración normal constante es lo que produce de manera uniforme una variación de la dirección de velocidad y eso produce un movimiento circular uniforme. ¿Me piden al radio? Bueno, vamos a poner en práctica todo esto que hemos dicho. Inténtalo tú primero. Vale, vamos allá. Fuerza igual a masa por aceleración, segunda ley de Newton. Pero la fuerza es igual módulo Q por V por B. ¿Vale? Repasamos rápido. ¿Vale? Aquí lo tienes, el módulo de fuerza Q por V por B. Recuerda que los módulos no llevan signo. ¿Vale? ¿A qué es igual? A la masa por la aceleración normal. ¿Qué hacemos? Despejamos lo que queremos. ¿Qué queremos? El radio. Pues sustituyo la aceleración normal V cuadrado partido por R, espejo el radio. Me queda que el radio es masa, velocidad dividido por carga y campo magnético. Bueno, pues solo me queda hacer los cálculos y me sale que el radio del movimiento circular que se genera en el protón cuando entra un campo magnético en el que nos han dicho perpendicular a la velocidad es de 0,31 metros o 31 centímetros. Y con esto terminamos el problema. Muy bien, gracias por vuestra atención. No olvidéis darle a like y suscribir.